A ver, 6 años y 8 meses. Arranquemos con ese número, así, de entrada. Suena fuerte, ¿no? Es crudo, es directo. Pero ¿qué hay detrás de esa cifra? ¿Qué significa realmente? Bueno, ese es el tiempo que un futbolista profesional de primera división va a pasar en la cárcel. Imagínense, una sentencia que no solo sacudió su carrera, sino a todo el mundo del deporte. Pero ojo, que la historia no se queda ahí, ¿eh? Esto es solo el comienzo. Porque, miren, casi al mismo tiempo que caía el martillo del juez, su club, estamos hablando de uno de los equipos más grandes del continente, tomó una decisión igual de contundente. ¡Pum! Contrato rescindido. Una movida corporativa tan rápida, tan definitiva, que sorprendió a todos. Y es que este caso, créanme, va mucho más allá de un crimen y su castigo. Acá se cruzan el derecho penal de un país, el derecho laboral deportivo de otro y una estrategia de empresa francamente brillante. Así que vamos a meternos de lleno a desglosar esta historia porque podría de verdad cambiar las reglas del juego para siempre, y no solo en la cancha. Bueno, entremos en materia. Todo esto gira alrededor de la condena a Diego García, un mediocampista uruguayo. Y el veredicto no solo selló su destino personal, sino que puso a su club en una situación límite, una verdadera prueba de fuego. Para entender bien cómo se movieron las piezas, hay que conocer a los protagonistas. Primero, claro, Diego García, el futbolista en el ojo del huracán. Luego, Clara Bulacio, la denunciante, la mujer cuya voz dio inicio a todo este proceso en Argentina. Y finalmente, una figura clave, Ignacio Ruglio, el presidente del club, que con su decisión se convirtió en una pieza central de este ajedrez legal. Y aquí es donde todo cambia. El 24 de noviembre de 2025, el Tribunal de La Plata, en Argentina, lo declara culpable. El cargo, abuso con acceso carnal, un delito gravísimo. La sentencia fue contundente y la detención inmediata. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llegó hasta acá? Sección 2. El crimen y el juicio. Para entender bien por qué el veredicto fue el que fue, tenemos que ir para atrás, hasta febrero de 2021. Vamos a ver qué pasó exactamente y cuáles fueron las pruebas que inclinaron la balanza. El camino judicial, como se imaginan, fue largo. Todo arranca con la denuncia en febrero de 2021. Pasa el tiempo y un momento clave llega en enero de 2023. La defensa de García pide que se desestime el caso, pero la justicia dice no. Esa fue la primera señal de que la acusación era sólida. De ahí saltamos a octubre de 2025, cuando empieza el juicio oral, que termina, como ya sabemos, con la condena en noviembre. Y en el corazón de todo este proceso claro está la voz de la víctima, Clara Bulacio. Sus palabras son un golpe. Le ponen piel y humanidad a un frío expediente judicial y nos recuerdan el impacto real, el costo humano de todo esto. Pero, ¿cómo se llegó a una condena tan firme? Bueno, la fiscalía armó un caso que era francamente blindado. No se basó solo en el testimonio, no. Presentaron pericias médicas que confirmaban la agresión, demostraron que el relato de la víctima fue consistente, siempre el mismo, y tenían una prueba, demoledora. Mensajes de audio que ella misma mandó a sus amigos desesperada pidiendo ayuda mientras todo estaba pasando. Y para rematar, el propio acusado decidió no contestar preguntas en el juicio. El silencio a veces dice mucho. Pasemos a la tercera parte. 2 países, un caso. Y acá es donde la cosa se pone súper interesante y compleja. Porque piensen esto, el crimen se juzga en un país, pero el contrato de trabajo del jugador, su empleo, está en otro. ¿Qué pasa ahí? Ahí está la tensión. Por un lado tenemos a Argentina, con la ley penal, donde se llevó a cabo el juicio, y por el otro Uruguay, donde rige la ley laboral deportiva, que es la que gobierna el contrato del jugador con Peñarol. Son 2 mundos legales distintos que no se hablan entre sí de forma automática, un verdadero desafío. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hace un club en Uruguay para tomar una decisión rápida y firme basándose en lo que dictaminó un juez en Argentina? ¿Cómo se evita quedar en ese limbo legal esperando años de apelaciones mientras la imagen del club se va por el piso? Bueno, la respuesta de Peñarol fue una verdadera genialidad, una jugada maestra. Sección 4. La cláusula de Peñarol. Y acá nos metimos en el corazón de la estrategia del club, porque esto no fue algo que se les ocurrió en el momento, para nada. Fue la ejecución de un plan diseñado exactamente para un escenario como este. Meses antes del veredicto, el presidente del club, Ignacio Ruglio, ya había sido clarísimo. Dijo que si lo declaran culpable, Peñarol le rescinde el contrato, sin importar si es en primera instancia o si hay apelaciones pendientes. O sea, la línea era súper clara. Mientras seas inocente ante la ley, tienes derecho a trabajar. Pero si hay una condena,
se acabó. Cero dudas, cero ambigüedad. Y lo mejor de todo es que esto no era solo una declaración a la prensa, no, estaba escrito, blindado en el contrato con algo llamado cláusula ad referendum. ¿Qué significa esto en español simple? Que el contrato estaba condicionado. Era como si dijera, este contrato es válido siempre y cuando un tribunal en Argentina no te encuentre culpable. ¡Es genial! El veredicto no era una causa para despedirlo, lo que podría generar un juicio laboral. No, era la condición que hacía que el contrato, ¡puf!, desapareciera automáticamente. La política del club entonces funcionaba en dos fases, súper simple. Antes de la condena, se respetaba su estatus de inocente y su derecho a trabajar, así que el contrato se mantenía. Pero después de la condena, listo, el veredicto era el gatillo, sin importar las apelaciones, y el contrato se terminaba. Una estrategia muy inteligente, defendible desde lo legal y también de cara al público. A ver, repasemos cómo funcionó esta maravilla en la práctica. Paso 1. El tribunal en Argentina da el veredicto de culpabilidad. Paso 2. Ese veredicto funciona como un interruptor. Clic y activa la condición ad referendum que estaba en el contrato en Uruguay. Paso 3. El contrato de trabajo se termina. Inmediato, automático. Y el resultado, el club se libra de una batalla legal transfronteriza que hubiera sido un dolor de cabeza monumental. Última sección. Hablemos de por qué esto es tan importante, de las implicaciones que tiene para todo el mundo del deporte. Porque este caso de verdad podría ser un nuevo manual para los clubes. Para el jugador, las consecuencias fueron, como es de esperar, demoledoras. Y por todos lados. No es solo la sentencia de prisión, es que su estatus como profesional se terminó en un segundo. Y, seamos honestos, sus chances de conseguir otro contrato importante en el futuro quedaron prácticamente en cero. Y ojo, que la historia judicial tampoco ha terminado. A García le dieron arresto domiciliario para empezar, pero el abogado de la víctima ya apeló esa decisión. Lo que piden es que cumpla la condena en una cárcel común. O sea, la pelea por lo que ellos consideran que es justicia completa sigue en pie. Entonces, ¿por qué este caso es tan, pero tan importante? ¿Qué nos deja? Primero, sienta un precedente clarísimo sobre cómo manejar estos temas de jugadores que cometen delitos en otros países. Segundo, le da a otros clubes un modelo, casi una receta, para proteger su reputación. Tercero, demuestra que los clubes no tienen que esperar a que la FIFA les diga qué hacer. Y cuarto, y quizás lo más importante, es otro empujón a este cambio cultural que pide a gritos más responsabilidad en el deporte. Y para ir cerrando, volvemos a las palabras de Clara Bulacio. Porque ella no solo buscaba justicia para sí misma. Su pedido era mucho más grande, mucho más profundo. Que se haga justicia, como ella dijo, por mí y por todas las mujeres que sufren algo así. Y nos vamos con una pregunta que queda picando. Esta solución contractual, esta cláusula tan inteligente, ¿debería convertirse en el nuevo estándar para todos los contratos deportivos? ¿Será esta la herramienta que por fin logre el equilibrio justo entre la presunción de inocencia de un jugador y la necesidad de un club de proteger su integridad y actuar con ética? La respuesta, sea cual sea, podría redefinir las reglas del juego para siempre.